Adelante, Analina, dime. Este sería el tercer tema, ¿verdad? Bien, entre lo que hemos estado avanzando, va a haber hasta un cuarto tema, te cuento. Por eso es que estamos tratando de equilibrar, porque ya hemos tocado el tema de la parte de introducción, lo que es la parte de dermatología en generalidades, que no está en el tema del libro. Entonces, del primer tema, entonces estudian lo que son la parte de la diapositiva. presentación, ¿correcto? Después ya los otros temas de lo que es las dermatosis, ya es el siguiente capítulo. Ahora vamos a tocar el tema de lo que es leishmania y vamos a tocar la parte de micosis superficiales, para que de esa forma ya tengan un temario y de esa manera tampoco sea muy pesado. No vamos a tocar todo lo que son las micosis hasta profundas, sino vamos a tocar hasta la parte de lo que son las tiñas, dejando ya para nivelarnos y para los siguientes parciales lo que va a ser candidiasis y lo que vamos a ver las micosis de tipo profundas, las enfermedades de transmisión sexual y así sucesivamente para que podamos cubrir la parte del temario. Gracias, doctor. Doctor, Bien, entonces continuando lo que son los temas, vamos a tocar lo que es el tema de la leishmaniasis y vamos a tratar, como les digo, de que sea, digamos, los aspectos más prácticos, más importantes y que les sirva también en la parte práctica donde puedan identificar directamente lo que son las lesiones y de esa forma también puedan ver lo que es el tema de los tratamientos. Entonces vamos a hablar de lo que es la parte de la leishmania de tipo cutánea. En este caso vamos a tener como vector lo que va a ser el mosquito de la familia Lutzomia. Entonces, estos van a llevar en su interior lo que van a ser los promastigotos, y de esa forma van a inocular en la parte de lo que es la piel, donde van a empezar a formar las lesiones a un principio de tipo inflamatorio y posteriormente va a haber una transformación del tipo de lesión. En este caso lo que va a haber va a ser una lesión y una afectación de lo que son los macrófagos que van a estar en la parte de la piel, van a empezar a ser colonizados y de esa forma va a empezar lo que es la parte de la replicación y posteriormente va a producir destrucción y daño de parte de tejido. Ahora también vamos a tener diferentes variantes de lo que es la parte de la leishmania. En este caso vamos a tener la forma simple, lo que es la parte de la piel, la nasofaringea o lo que era conocido como mucocutánea. Y también vamos a tener variantes como es la manifestación de tipo visceral, en la cual se debe por ingesta de lo que son los animales hospederos. Entonces, de esa forma se va a producir este tipo de enfermedad. Entonces, el agente que vamos a poder analizar ahora va a ser lo que es un protozoo, que pertenece a lo que es el género de lo que es la parte de la leishmania. Entonces, vamos a encontrarlo en su forma de promastigoto, en forma flagelada, como pueden ver aquí en la parte de la imagen, en lo que va a ser el interior de la parte de los mosquitos. Entonces, se va a producir lo que es la parte de la inoculación. Entonces, van a empezar a ser inicialmente fagocitados y una vez que estén dentro de lo que son los macrófagos, empiezan a cambiar a su forma de tipo quística o de tipo mastigoto. De esa forma, entonces se empieza a avanzar lo que es la parte de la enfermedad. La forma de transmisión de lo que es la parte de la leishmania se va a deber a lo que es la parte de lo que es la picadura de mosquito. Ocasionalmente vamos a tener los casos de que son de tipo congénita o parenteral en la parte de las transfusiones, por eso es que se tiene mucho cuidado en lo que son los estudios de sangre en la parte de los donadores para evitar diferentes tipos de enfermedades que se puedan transmitir por esta vía.
Como estamos en una zona tropical, lo que tenemos en nuestros alrededores va a ser la presencia de lo que es la leishmania de tipo amazoniensis, la guayaniensis y la tipo brasilensis. Entonces, estos tres géneros van a producir lo que es la enfermedad de la parte de la leishmania. Entonces, ya en los macrófagos, cuando vamos a hacer un estudio de tipo macroscópico, o mejor dicho, microscópico, vamos a encontrar de que fuera de lo que son la formación de los núcleos que nos permite identificar a la parte de los macrófagos, vamos a encontrar la inclusión de lo que son en forma quística de los mastigotos, lo que van a dar un aspecto granular a nivel de tipo celular. Por eso es que de esa forma podemos ver cuando hay una fagocitosis activa y una replicación y una transformación de lo que son los mastigotos. Entonces vamos a poder observar esas características. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a observar en la parte clínica cuando tengamos pacientes con estas características? Primeramente vamos a encontrar de que va a haber un enrojecimiento, un eritema, que va a tener un leve escozor, donde va a ser el sitio de la picadura. Entonces, este va a empezar a levantarse y va a empezar a formar una pápula, un levantamiento de la parte de la piel, que posteriormente con la parte de lo que es el crecimiento y el aumento de lo que es la reacción inflamatoria, la proliferación también de los mastigotos, van a formar vesículas, que cuando se van a producir escoriación o rascado van a transformar estas lesiones en tipo úlceras. Lo que vamos a ver que esta úlcera, lo que va a ser su característica principal es que es de forma redondeada, indolora. Este es un dato muy importante que nos va a permitir ver la lesión y saber que esta lesión, al no presentar dolor, puede estar directamente relacionado con lo que es la leishmaniasis de tipo cutánea. Sus bordes van a estar bien definidos, levantados, entonces vamos a tener un aspecto de sacabocados, cráteres, entonces al momento de que podamos inspeccionar las diferentes lesiones, si son múltiples, porque estamos hablando de picadura de mosquitos, no va a ser única, o podemos encontrar excepcionalmente un solo sitio de picadura, pero vamos a encontrar también que en la parte del fondo de lo que es la úlcera va a estar con aspecto de tipo granuloso. Va a haber una formación eritematosa violácea, tipo congestiva, en la parte periférica. Podemos encontrar también lo que es acumulación de linfa, los tejidos que están cerca de lo que es el sitio de picadura, y reacción inflamatoria que se va a ver como adenopatías en lo que es la parte de drenaje linfático del sitio próximo a lo que es la picadura. Entonces, mis disculpas, denme un minuto por favor. Bien, entonces podemos encontrar en el sitio de lo que es la picadura, al sitio de la lesión, la presencia de lesiones de tipo ulcerosas. Esta es la famosa úlcera de los chicleros que se menciona en los diferentes libros de medicina interna, los que son de microbiología y ahora en el tema de dermato, donde vamos a encontrar esa característica de esta úlcera. También vamos a encontrar otra característica que nos va a llamar la atención, va a ser el sitio de la picadura, donde vamos a encontrar la formación de la parte de la pápula, pero también va a darnos la lesión un aspecto de quemadura tipo papel en el sitio de picadura. Entonces, este hallazgo es un dato que nos va a servir también de orientación en etapas tempranas, porque una vez de que no se resuelve esto, tenemos la posibilidad de que avance más adelante y podamos tener complicaciones como van a ser la leishmaniasis mucocutánea. La lesión se va a observar con estas características. Va a estar bien circunscrita, va a tener
tejido de granulación, la parte de reacción inflamatoria, principal característica que nos permite identificarla con lo que son diferentes tipos de lesiones, va a ser que no va a presentar dolor esta lesión. Entonces podemos encontrar como una lesión única o múltiples, dependiendo de los vectores donde han producido esta picadura. Entonces parecería o simula lo que es una quemadura de tipo cigarro. Por eso es que se mencionan en los libros esas analogías, esas comparaciones por estas características. Entonces vamos a encontrar que puede haber también sobreinfección, presencia de pus, pero observen que son circunscritas, que también podemos tener cuidado de no confundirla con lo que va a ser una micosis de tipo cutánea, una micosis superficial. Entonces va a ir evolucionando, va a ir transformándose, y si no hay tratamiento, pues se va a resolver en función de tiempo, pero con lo que tenemos que lidiar va a ser más adelante con las complicaciones que pueden ser mucocutáneas o otro tipo de afecciones, como puede ser que aumente, nuevamente reaparezca o se vuelva a presentar ya en otros sitios más lesiones de estas características. Cuando hablamos de la leishmania de tipo mucosa, vamos a ver de qué va a afectar a lo que es la mucosa nasobucofaringea. En este caso, va a ser una complicación de lo que es la leishmania cutánea. Por eso es que les digo de que si hay ese antecedente de que ha habido una lesión previa de picadura que se ha ulcerado de esas características, entonces podemos observar que puede haber más adelante esta complicación. Va a aparecer mucho tiempo después de lo que ha cicatrizado una leishmania de tipo cutánea, donde vamos a ver ya alteraciones de las estructuras cartilaginosas de la parte de mucosas y también de lo que es la parte de la piel. Entonces llegando a tener situaciones de deformación incluso del rostro. Entonces, ¿qué vamos a poder observar? ¿Qué es lo que encontramos en lo que es una leishmaniasis de tipo mucosa o mucocutánea? Entonces vamos a encontrar que va a haber lesiones a nivel de lo que es el tabique nasal, se va a afectar la estructura cartilaginosa, va a aparecer en forma inicial como un cuadro gripal, por eso se llama un cuadro pseudogripal, donde va a haber la parte de la congestión nasal, va a haber la parte de secreción y luego vamos a poder observar que las mucosas van a estar eritematosas, congestivas y con presencia de dolor. Entonces se va a producir una inflamación del cartílago, va a haber una hipertrofia de tipo vascular, va a haber una secreción seborreica, entonces lo cual nos va a permitir confundir en algunos casos con lo que son las dermatitis de tipo seborreicas. Una vez que va a avanzar este cuadro gripal con todas estas molestias, va a empezar a producirse una exudación y ulceración de la parte de la mucosa, llegando a los casos más complicados de observar lo que es la parte de perforación del tabique nasal, lo que se conoce como la nariz de tapir. Cuando va avanzando y se complica mucho más y la diseminación y la proliferación va hacia la parte de lo que es la úvula, puede llegar a producir lo que es la parte de la amputación, o podemos tener lo que son unos infiltrados granulosos en la parte de lo que son los pilares de las amígdalas y la parte del paladar blando, lo cual se conoce como el signo de la cruz de Scomel. Entonces eso vamos a poder observar porque al haber una lesión que va a infiltrar, que va a empezar a avanzar, entonces va a producir tejido granuloso, como hemos podido observar en la parte de las lesiones de tipo cutáneas. Entonces esa proliferación va a producir este signo en particular. Pero generalmente ya vamos a ver cuadros ya donde va a haber daño de lo que es la estructura osteocartilaginosa a nivel nasal.
Entonces podemos encontrarnos con este tipo de lesiones que inicialmente podemos observar con estas características. Se puede pensar desde el punto de vista clínico en una neoplasia, un carcinoma, pero lo que tenemos que ir es analizando, ver la parte de los antecedentes, como hemos visto en la parte de la dermatitis, ir preguntando antecedentes, también el antecedente de la exposición, ver si es que ha habido, digamos, un proceso que ha evolucionado en forma larvada y se ha presentado esa, esa cicatriz que todavía se puede observar en la parte de la piel de la picadura, como si fuese una quemadura tipo papel. Entonces encontramos este tipo de deformaciones. Observen que esta ulceración va a modificar lo que es la parte de la región nasal, vamos a ver de que va a afectar también estructuras del labio, entonces vamos a ver de que el paladar blando ya está comprometido, entonces puede atacar a diferentes estructuras, las cuales van a tener que estar sometidas a curación, hacer el tratamiento y posteriormente plantear lo que va a ser una cirugía de tipo reconstructiva. Pero si nos encontramos con estas situaciones en el servicio de emergencias o en la parte de internación, pues directamente vamos a sospechar primero en leishmania, por lo que estamos en una zona endémica, y en segunda opción vamos a pensar en lo que va a ser una patología de tipo cáncer, lo cual ideal, digamos, siempre tomar la parte de biopsia. Entonces, en este otro tipo de situación vamos a encontrar que va a haber afectación también de la parte de la lengua. Entonces, son estructuras que van a ir dañándose. Entonces, puede haber una recuperación de tipo parcial de las características morfológicas posterior al tratamiento, cuando se trate en mucosas de la cavidad de tipo oral, en la parte de la lengua siendo específicos, pero ya cuando se han afectado lo que son las estructuras osteocartilaginosas, entonces va a haber la necesidad de hacer una reconstrucción facial. Entonces, ¿cómo llegamos a ver la parte de lo que es el diagnóstico? Por lo que son los antecedentes clínicos, la forma de evolución de la misma lesión, también vamos a ver si es que preguntando y sospechando de lo que es la leishmania, de un tipo cutáneo, vamos a preguntar si más antes ha tenido ese tipo de lesión que se le ha ulcerado por alguna picadura, si ha tenido esa secuela cuando ha pasado, y el inicio de cómo ha sido la parte de esta su enfermedad, se ha presentado ese cuadro gripal, se empezó, digamos, a tener molestias, rascados, escozor, dolor, se ha ido pasando y posteriormente se vio ya la parte de deformación. También se puede utilizar lo que es la PCR, lo que es la reacción de cadena de polimerasa, en lo que es la muestra de un tejido afectado para hacer una amplificación de ADN y ver lo que es el material genético que va a corresponder a lo que es el agente causante de esta enfermedad. Dado por los costos y tiempos, no tenemos mucha disponibilidad, entonces lo que se hace es la parte de biopsia y mandar a ver la parte de histopatología, en el cual nos va a permitir confirmar la presencia de un amastigoto que va a estar dentro de las células. Como hemos podido ver en las imágenes anteriores, vamos a poder ver esas características, lo cual nos va a permitir iniciar la parte de un tratamiento o mantener o cambiar lo que es el tratamiento. Si no encontramos lo que es una mastigoto, entonces nos van a reportar que sea un carcinoma de tipo infiltrante. Ya vamos a ver si son variantes espinocelular o vamos a ver qué otro tipo de patología es. También se puede utilizar la parte de lo que son los cultivos, en los cuales se va a realizar estos cultivos y vamos a poder ver ya la forma de probamastigoto, flagelados. Entonces, esa es otra forma de la parte del diagnóstico. Pero más rápido y tenemos en la parte de la clínica y en la parte del laboratorio lo que son las reacciones de inmunofluorescencia y lo que es la parte de ELISA, que con una muestra de sangre ya es suficiente para que podamos pedir ante la sospecha y se va a reportar que da positivo para lo que es leishmania. Entonces, de esa forma podemos ver
cómo llegamos a diagnosticar lo que es la parte de la leishmaniasis. Entonces, vamos a ver en esta imagen nuevamente, lo vamos a tocar lo que va a ser lo que son los infiltrados a nivel de lo que son los polimorfos nucleares. Vamos a ver de lo que se observa la parte de lo que son los amastigotos. Entonces, ya viendo en la parte de la biopsia, en la parte de histopatología, entonces ya con esto se puede iniciar directamente o mantener un tratamiento. Lo que sí, digamos, la parte de cultivos nos va a tardar, como siempre, digamos, entre 2 semanas para tener los resultados, de 2 semanas a 30 días, lo cual retrasa, digamos. Pero como este es el cuadro de evolución de tipo crónica, entonces lo que vamos a tener que hacer es utilizar ante sospecha directamente un ELISA. Entonces, los diagnósticos diferenciales generalmente, digamos, son la parte de las micosis profundas, en forma general, la parte de lo que es la tuberculosis cutánea, con lo cual se diferencia que aquí hay granulomas en forma específica. Podemos ver como infecciones de tipo bacterianas que van a ser sobreagregadas, presencia de lo que son los queloides, rinofima, granulomas por cuerpo extraño que van a producir esa reacción de rechazo de cualquier cuerpo. Entonces, úlceras de tipo traumáticas, ruptura de lo que son las úlceras varicosas y lo que son la parte del linfoma de tipo cutáneo o también los otros tipos de carcinomas. Entonces, de esa forma, digamos, vamos a sospechar. Pero si tenemos la parte de la clínica, la parte de antecedente, entonces nos va a permitir a nosotros, ante la sospecha, preguntar si había ese tipo de lesión de tipo inicial, donde ha habido una picadura, que ha habido escozor, que es normal en cualquier tipo de picadura por mosquitos. Y de esa forma, preguntar en la siguiente pregunta, donde se va a interrogar y decir si es que esta lesión se ha empezado a ulcerar, si le dolía, no le dolía a la úlcera, hizo tratamiento, no hizo tratamiento, a qué edad pasó esta situación, y entonces esos datos nos van a permitir orientarnos para pensar en lo que son las leishmaniasis de tipo mucocutánea o mucosa, y de esa forma llegar a la parte del diagnóstico. Bien, el tratamiento que se va a realizar va a ser en este caso en base a lo que son las curaciones para evitar sobreinfecciones agregadas. Luego vamos a cambiar al esquema de medicamentos, en el cual en primera línea siempre va a estar el Glucantime. Entonces, donde vamos a dar lo que es la concentración de 20 miligramos por kilo peso día en forma intramuscular por 20 días, en lo que va a ser la leishmania de tipo cutánea. En la que es la mucocutánea, igual la misma dosis, pero ampliando el tiempo por 30 días. En algunos otros esquemas de tipo terapéuticos lo modifican esto a 30 miligramos, mantienen lo que son los 30 días, pero manejando lo que son las normas y los protocolos, la forma ideal de manejarlo es a 20 miligramos kilo peso día en forma intramuscular por 20 días. También vamos a tener la posibilidad de utilizar en este caso lo que es la anfotericina B, igual a concentración de 1 a 3 miligramos por kilogramo día por 21 días. La complicación de la anfotericina B es que hay que presentarlo, digamos, en forma intravenosa. Hay algunas situaciones donde tenemos que ver que esto se va a hacer en forma alterna. Por eso es que también la anfotericina B también hay indicación que puede ser intramuscular, o sea, hay diferentes formas de indicaciones. Entonces, lo importante es que ustedes manejen un medicamento de su primera elección para hacer un tratamiento en cualquiera de las diferentes patologías. Van a ver que en la parte de la parte de micosis, el esquema de tratamiento, como hemos visto en la parte igual de las dermatitis, son similares. Prácticamente, digamos, son esquemas de tratamientos que se hacen de amplio espectro para poder cubrir los diferentes tipos de enfermedades. Bien, también vamos a tener lo que es la parte de la pentamidina, igual a lo que es
una dosis de 3 a 4 miligramos kilo peso día en forma intramuscular o intravenosa, pero también se va a hacer en dosis alternas, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no. De esa forma, digamos, se hace, digamos, el tratamiento. También lo que es la parte del itraconazol, también por vía oral, es otra alternativa a lo que es la dosis de 200 miligramos día. Entonces, en forma más efectiva se va a poder hacer el tratamiento con el Glucantime. De esta forma, evitamos de que vuelva a haber recidivas, cubrimos completamente, digamos, el organismo. Pero si no tenemos la posibilidad de tener al paciente controlado en forma constante en el centro hospitalario y que se va a la parte de Chaco, se puede ir a cualquier otra parte lejana donde no va a estar en proximidad del hospital, entonces indíquenle lo que es la medicación de vía oral para que lo pueda llevar y vaya tomando y continúe eso. Pero siempre va a haber el factor de riesgo del ambiente de exposición a lo que son los agentes de leishmaniasis. Entonces estamos hablando de los mosquitos, los cuales van a poder presentar, una vez que se pueda revertir esta enfermedad, que pueda presentar nuevamente estos cuadros. En otros tipos de tratamiento ya son de tipo reparador, estamos hablando de lo que son la reconstrucción facial con injertos de lo que es de cartílago costal y de esa forma dar una mejor característica a lo que es la estructura de soporte de vías aéreas superiores, siendo más específicos a área nasal. Entonces son otras complicaciones que eso ya manejaría directamente plástica de tipo reconstructiva. Entonces, esa primera presentación así corta es para la parte de Leishmania. Entonces, nos vamos a topar entonces en forma frecuente con este tipo de patologías. Por eso es que el esquema de tratamiento, la forma de identificar la parte de la lesión, las características que presenta, es lo que nos permite en la parte de dermatología iniciar un buen tratamiento identificando esa lesión. No es tan complicado en el sentido de que hay que estudiar lo que es tanto patogenia, estadísticas, sino saber de que en estos casos, digamos, un factor importante es lo que es el área geográfica en la que estamos, por eso el enfoque más dirigido a lo que son este tipo de enfermedades. Ahora, fuera de lo que es la parte de dermatología, también el uso del Glucantime también nos va a permitir atacar a lo que va a ser la leishmania de tipo visceral. Entonces, son esquemas que están estandarizados, entonces manejen un medicamento que sea bastante fuerte, bueno, que pueda cubrir. En caso de que no haya la posibilidad de que la persona esté cerca, entonces como alternativa piensen en un plan B, en lo que va a ser de vía oral y que de esa forma, si la persona no va a querer quedarse en el servicio, no lo podemos retener, pero sí indicarle un tratamiento de tipo ambulatorio y de esa forma continúe, digamos, su tratamiento y una mejoría. Bien, como han podido ver, digamos, en la parte de dermatología no es tan complicado. Solamente tenemos que identificar el tipo de lesión, hacer igual que hacemos en cualquier otro caso de pacientes, una buena anamnesis y manejar lo que es nuestro esquema de tratamiento para esa patología que sospechamos y que después se diagnostica y se confirma. Entonces vamos a entrar a lo que son la parte de lo que son las micosis de tipo superficiales.
Entonces, en las micosis vamos a tener vamos a tener los grupos que son consideradas las micosis superficiales, lo que son las tiñas, la pityriasis versicolor, la parte de la candidiasis. Y en el tipo profundo vamos a ir tocando lo que va a ser la esporotricosis, vamos a ver las cromomicosis, la parte de la formación de los micetomas, las paracoccidiomicosis. Entonces, ahora lo que vamos a tocar va a ser la parte de tiñas, vamos a ver lo que es la parte de pityriasis versicular, y después vamos a dejar para las siguientes clases más adelante lo que es la parte de candidiasis y terminar con lo que son la parte de las micosis profundas. Entonces, cuando hablamos en forma general de la parte de las micosis, vamos a hablar como las lesiones producidas por dermatofitos. Y en este caso, la clasificación internacional de enfermedades del CIE-10 va a ser que va a estar clasificada entre lo que es B35 a lo que es B36. Entonces, cuando se define la parte de dermatofitos, va a hablarse de cualquier tipo de hongo que va a afectar directamente lo que es el estrato córneo, uñas y cabello, y que va a ir a dañar lo que es la parte de la queratina. Entonces, esa es la característica principal de estos hongos que van a atacar lo que son los anexos y la parte superficial. Entonces, van a atacar el estrato córneo, entonces van a ir a atacar la queratina. Entonces, vamos a ver lo que son la presencia de las artrosporas que van a estar en los ambientes. Vamos a ver que estas esporas van a empezar a colonizar la parte de la piel que va a producir la parte de su recambio. Va a haber un descamamiento, lo cual va a hacer de que estas puedan sobrevivir en esas condiciones hasta 12 meses. Un factor importante que cuando hagamos el tratamiento de lo que son este tipo de enfermedades, cuando tocamos la parte de lo que son las micosis de uñas, es que si no se elimina el ambiente de lo que son la exposición a estos elementos, a estos agentes, a estas esporas, va a haber recidivas y uno va a pensar de que no está funcionando el tratamiento, sino que van a ser nuevas infecciones. ¿Por qué? Porque la persona que tiene, digamos, micosis de tipo unguial en la parte de los pies, se va a usar zapatos, entonces va a descamar eso en lo que son los calcetines, lo que va a ser en el mismo zapato, y va a tener un lugar donde va a tener reservorios de estas presencias de esporas. Entonces se va a iniciar el tratamiento, va a estar todavía, digamos, descalzo con sandalias y posteriormente ya se va a sentir mejor, va a mejorar la parte de aquí y nuevamente va a estar en contacto con ese calzado. Entonces, de esa forma, nuevamente va a volver a presentar este cuadro de lo que son las enfermedades de hongos. Por eso es que muchas veces se piensa de que tratar hongos es muy complicado. Lo que pasa es que no es complicado, lo que pasa es que se producen nuevas infecciones porque no se eliminan del ambiente de contacto. También entonces, estos dermafitos, según el sitio donde van a afectar, en la parte del cuerpo, se los ha llegado a denominar lo que son la parte de la tiña. Entonces, lo que vamos a encontrar en lo que son las lesiones por hongos en forma general va a ser procesos de descamación, vamos a encontrar reacciones de tipo inflamatoria, eritemas, vamos a ver la formación de lo que son las pápulas, formación de vesículas, y cuando tengamos procesos más complicados vamos a encontrar nódulos inflamatorios, pústulas foliculares y la formación de lo que son los abscesos. Pero estos se van a deber sobre todo a lo que va a ser una infección sobreagregada. Entonces generalmente vamos a tener las características de descamación, inflamación, eritema, pápulas y vesículas en la mayoría de los hongos. Pero si vemos que hay una complicación de pústulas, abscesos, nódulos inflamados, fuera de lo que es el tratamiento de estas micosis, hay que hacer antibiótico-terapia para esos agentes que van a producir una sobreinfección.
Entonces, lo que vamos a encontrar más común va a ser, entre los agentes causales, van a ser de los hongos de las familias de los Trichophyton y del tipo Microsporum. También vamos a encontrar que va a estar el Epidermophyton, pero en predominio de lo que va a ser el Trichophyton en la mayoría de lo que son las enfermedades por hongos, en especial el rubrum. En el Microsporum vamos a encontrar también en lo que son en lesiones producidas por lo que son los mismos animales, los vectores, donde en este caso vamos a encontrar al Microsporum canis, que son los más frecuentes, más comunes. Ahora, el Trichophyton de tipo rubrum va a producir lesiones a nivel de la parte de la piel y a nivel de las uñas. Entonces, ya tenemos un agente específico, pudiendo encontrar de la misma forma el Microsporum, pero predominantemente vamos a encontrar el rubrum. Ahora, el Trichophyton tonsurans es el que va a producir lo que son las diferentes tiñas de cabeza. Vamos a ver las lesiones que se van a producir con la parte de la alopecia, lo que es la ruptura de lo que son las estructuras de los cabellos. Entonces, el tratamiento en la parte de micosis, en lo que es la parte de dermatología, es el mismo. Por eso es que mantengan un medicamento de su elección, de primera elección, uno de segundo y uno para que puedan mandar a una persona por vía oral, dependiendo, digamos, de las condiciones y las características que se van a observar. ¿Cómo se transmiten estos tipos de hongos en todas estas enfermedades? Generalmente es de persona a persona, o sea, una persona que va a tener ya esporas va a liberarlo y va a infectar a otra persona. De la misma forma, la parte de los animales domésticos van a tener presencia de estas esporas, las cuales mediante lo que es acariciar a las mascotas, la parte de los besos, entonces van a aparecer. Por eso es que muy comúnmente se habla de que me ha lamido el gato y me ha aparecido esta lesión. Sin embargo, es un hongo que pertenece a la familia Microsporum, que está en los animales. Podemos también tener formas de contagio, de transmisión, cuando se van a estar en contacto en superficies donde van a crecer o se van a depositar estas esporas. Entonces solamente el hecho de estar ya en contacto o expuesto a estos ambientes hace de que se pueda desarrollar esta enfermedad y favorece entre lo que es la evolución de este factor de transmisión, la humedad, lo que es la parte de la transpiración. Entonces va a predisponer un ambiente idóneo para lo que es su replicación y la parte de colonización. Entonces, lo que va a pasar, ¿por qué se producen los diferentes daños? Estos hongos se caracterizan porque van a producir queratinasas. Entonces, estas enzimas lo que van a hacer va a ser ir a degradar la queratina. Entonces, la vuelve frágil, la descama. Entonces, por eso es que vamos a tener esa característica de proceso descamativo, de fragilidad de estas estructuras, y las cuales se van dispersando en forma de placas como si fuesen tejas, conteniendo también esporas, y eso van a estar colonizando diferentes ambientes, y de esa forma se produce lo que es la parte de la proliferación y el aumento de lo que es el riesgo de transmisión persona a persona. ¿Cómo podemos ver los diferentes tipos de hongos? Estamos hablando en forma general. Cuando vamos a ver en la parte de microscopía directa, podemos utilizar lo que es la parte del
hidróxido de potasio como un solvente y colocar directamente a lo que es la placa del portaobjetos y cubrirlo con un cubreobjetos, lo que vamos a poder ver son estas estructuras filamentosas en forma general, estamos hablando sin tinciones específicas. Entonces, estas estructuras que podemos observar en forma directa ya nos orienta a lo que es la presencia de hongos. Ya utilizando lo que es tinciones especiales, vamos a poder observar lo que son las estructuras de las mismas esporas, y lo cual nos va a permitir ver y clasificarlo según lo que son sus características morfológicas, a cuál familia específicamente pertenece. Pero, como les digo, digamos, estos tricopitón son los que más van a producir daño, entonces de esa forma el tratamiento va a ser el mismo, entonces podemos encontrar solamente variaciones de lo que son las familias, pero el tratamiento va a ser el mismo y las características lesionales son de tipo específicas. También con una exposición a lo que es la lámpara de Woods, vamos a poder ver de que produce una fluorescencia al estar el haz de luz dirigida a lo que es la sospecha de lo que es un hongo, va a colocar una fluorescencia tipo azulada verdosa, lo cual permite de esa forma identificar los hongos. Se puede utilizar la parte de los cultivos, entonces con presencia de glucosa, en este caso el medio del saburán, que es el que se puede utilizar. El base lagar también sirve, pero digamos donde tengamos un elemento de que sea glucosa que permita que tenga condiciones favorables para su crecimiento. Ahora podemos utilizar también lo que es la parte de dermopatología. En ese caso tomamos muestras de biopsia del tejido afectado y podemos utilizar tinciones de Schiff o de tipo argéntica, lo cual nos va a permitir identificar las diferentes estructuras de hongos. Bien, ahora vamos a tocar específicamente ya lo que es la tiña de pie. Son las patologías más frecuentes que van a observar en el servicio de emergencias o en los diferentes pacientes que van a ingresar por otras patologías y que van a poder observar que entre los pacientes que van a estar internados van a presentar en un porcentaje de entre un 40 a 45% algún tipo de tiña. Entonces, no van a asistir por esa molestia, van a asistir por otras, pero van a presentar estas características. Cuando vamos a hablar de lo que es el Trichophyton rubrum, entonces va a producir una tiña de piel. Entonces ya sabemos que el rubrum tiene una predisposición por lo que es la parte de la piel y la parte de las uñas. Entonces va a ser nuestro patrón de identificación, lo cual nos permite saber las características. ¿Qué es lo que se va a observar en los pacientes que van a tener esta tiña de pie? La parte del enrojecimiento, la parte de descamación, ya sabemos por qué se produce la parte de descamación. Podemos encontrar también tipos de maceración y formación de tipo ampollas. Entonces podemos ver si es de tipo seco o de tipo macerado. Vamos a encontrar dolor cuando haya infecciones de tipo sobreagregadas. Entonces, se va a presentar la parte de la tiña del pie en diferentes formas. Entonces, la de tipo interdigital va a producir una descamación de tipo seca, pero también puede presentarse de la forma macerada. También va a haber áreas de descamación alrededor de lo que es la parte de maceración. Va a presentar también la parte de las fisuras, de lo que son las membranas o los espacios interdigitales. Entonces, por eso es que vamos a poder clasificarlo como tipo interdigital, entre el espacio de los dedos. También vamos a tener lo que es la tiña de pie tipo mocasín, en lo cual vamos a encontrar descamación bien delimitada con eritema y pápulas diminutas.
Entonces, para que se entienda mejor, entonces el de tipo seco, vamos a encontrar estas áreas descamativas, blanquecinas, con áreas también de eritema en el espacio ubicado entre los dedos. Cuando se van a secar o va a ser, digamos, el aumento de lo que es la parte de aumento de las escamas, entonces también pueden haber grietas o fisuras, pero vamos a encontrarlo con estas características del tipo seco interdigital. Lo que vamos a encontrar también el tipo macerado interdigital, observen que va a modificarse la característica de la estructura, va a tener el aspecto incluso de un tipo líquen, que es su diagnóstico diferencial, pero observen que va a haber áreas descamativas que van a estar en el área de lo que es la parte de la lesión, pero esta lesión va a estar ubicada de la misma forma en el espacio interdigital. Entonces, estas nos vamos a poder encontrar en mayor presencia de lo que es la parte seca interdigital, es la que es más común observar, que se va a acompañar junto con lo que es la tiña en tipo mocasín, por lo que van a producir directamente esas características, siendo más complejo, más difícil de encontrar o toparnos con este tipo de lesión o tiña de tipo macerada, pero hay que conocerla entonces para que también haciendo un análisis veamos que el tratamiento va a ser el mismo. Entonces lo que vamos a encontrar en lo que es la tiña del pie tipo mocasín, vamos a ver igual la presencia del eritema, las descamaciones, vamos a encontrar fisuras, grietas. Entonces, esta característica que vamos a poder observar va a estar en la parte de los pies y se va a acompañar de otro tipo de micosis en la parte de uñas. Entonces, podemos encontrar también en la parte de la piel del cuerpo, producto de lo que sea un rascado, y de esa forma vamos a ver diferentes colonizaciones o combinaciones de diferentes tipos de tiñas en diferentes áreas del cuerpo, por lo que va a ser una autoinoculación de un sitio que ya inicialmente ha empezado a formar estas esporas, estos hongos, y que han sido arrastrados por la parte de las uñas. En menos daño, o sea, o en etapas más tempranas, vamos a encontrar esta forma de tipo descamativo. Observen que van a formarse como tipo plaquitas, que van a ir descamando, pero observen también la característica de la uña, que va a ser otro sitio, también donde vamos a encontrar otro tipo de tiñas, pero en este caso es menos marcada que la anterior, pero sí se produce ese proceso descamativo con dolor, ardor, en algunos casos picazón, pero con la característica que va a haber el eritema y lo que vamos a poder observar en este tipo de lesiones. Entonces, si se dan cuenta en forma macroscópica, ya nos podemos dar cuenta de este tipo de lesiones. Si ustedes ven a otras personas en la calle o en la parte de la parte clínica, van a encontrar que gran porcentaje de las personas van a tener diferentes tipos de tiñas que van a producirse por lo que es el tema de humedad. Entonces también vamos a encontrar el tipo inflamatorio y ampolar, que va a formar ampollas. En este caso vamos a encontrar vesículas, ampollas con líquido. Luego vamos a ver erosiones por lo que va a ser el rascado. Entonces va a tener un aspecto redondeado. Entonces estas ampollas. Pero también tenemos el tipo ulceroso, que ya es una complicación, un aspecto mucho más agresivo que igual vamos a poder observar. Entonces, cuando vamos a hacer la parte de lo que son los diagnósticos diferenciales, a nivel de los espacios interdigitales, vamos a ver la parte del eritrasma,
Vamos a ver también como si fuese lisis de la queratina, pero ya sabemos que es el mecanismo que producen los hongos. Va a haber fisuras. Entonces, el tipo de mocasín, también la parte de psoriasis, que produce un proceso descamativo, la parte del eritema y lo que hemos visto en la parte de las dermatitis atópicas y las de contacto tipo alérgicas, entonces son lesiones que nos van a poder causar un diagnóstico diferencial, pero la parte de lo que es viendo a más detalle lo que es la parte clínica de la anamnesis, entonces nos permite saber que esa situación es de mucho más tiempo de evolución, que estas micosis no aparecen como las dermatitis de contacto o las dermatitis atópicas que aparecen y desaparecen. Entonces vamos a tener un cuadro clínico que va a llevar mucho tiempo de evolución. Entonces, cuando ya ha empezado a aumentar las molestias, recién es que van a venir a la parte del tratamiento. Entonces, de que si bien va a haber la parte de eritemas, procesos descamativos, en estos casos vamos a encontrar que es fácil de diferenciarlos. ¿Por qué? Porque haciendo la parte de anamnesis vamos a darnos cuenta de que estas lesiones ya son de larga data, que también vamos a encontrar en otro sitio otro tipo de tiñas o micosis. Entonces, cuando también se va a ver el tipo inflamatorio del tipo ampollar, vamos a ver que también se puede hacer el diagnóstico diferencial con el impétigo, pero vamos a ver, como les digo, la parte de la evolución en función de tiempo. Igual la parte de las dermatitis alérgicas, pero con la parte clínica vemos que esa evolución es de largo tiempo, entonces vamos a poder fácilmente diferenciarlas. Entonces, si hay lesiones con eh, edema o lesiones con tipo ampollas, si no son de inicio súbito, directamente pensamos en la parte de hongos. Por eso es que este enfoque, digamos, que estamos tomando es para que sea más claro la parte de dermatología. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el tipo que forma ampollas y el tipo úlceras? Entonces, vamos a encontrar circunscritas la parte de ampollas y lesiones de tipo ulceradas, pero vamos a encontrar también áreas de maceración. Vamos a encontrar también áreas descamativas que van a ser características, como pueden observar acá en la parte de interdigital también, que tienen áreas descamativas. Entonces solamente va a ser una variación de lo que va a ser mayor expresión de lo que va a ser la parte de la inflamación, la formación de la parte de las ampollas y las úlceras. Podemos encontrar que en las otras estructuras o en la cara dorsal vamos a encontrar lesiones similares a lo que son las de tipo mocasín. El diagnóstico entonces se puede hacer con la parte de microscopía, digamos, para ver, digamos, en forma directa lo que son las esporas o lo que son las hifas, en formas prolongadas o estructuras filamentosas. Podemos ver también en la parte de lo que son los cultivos, pero ya la parte clínica nos permite identificar por la evolución en tiempo de esta presencia de estas lesiones, de estas tiñas. Entonces, de esa forma vamos a poder resolverlo de forma más adecuada y más pronta hasta que se pueda hacer todavía este otro tipo de estudios que necesariamente, digamos, necesitan tiempo prolongado para que se puedan realizar. Entonces, la evolución va a tender a ser de tipo crónica. En estos casos, como les he mencionado, es la parte de la evolución por mucho tiempo de estas tiñas, lo cual nos va a orientar a lo que es el diagnóstico. Entonces, la parte de anamnesis, ver la parte de evolución. Entonces, si nos dicen que ese cuadro apareció de inicio súbito rápido, entonces pensamos en una dermatitis de tipo alérgica o de contacto. Pero si ya tiene largo tiempo de evolución, pues vamos a cambiar la percepción que tenemos y nos vamos a dirigir a pensar en lo que es un hongo, una micosis. La forma del tratamiento, lo que vamos a hacer es
primeramente podemos utilizar la parte tópica, lo que son las diferentes presentaciones en forma de crema, el miconazol, clotrimazol o el ketoconazol al 2%, de 1 al 2%, en aplicaciones de tipo tópica. Se puede utilizar lo que es el alcohol iodado para la parte de infección, iodopovidona, pero ya el uso de estas van a producir ya una mejoría en el tratamiento, pero también vamos a tener que reforzar a lo que es el uso de tipo tópico con medicamentos como es el ketoconazol, 200 miligramos por vía oral. Podemos utilizar el fluconazol de 150 a 300 miligramos por semana. En los niños vamos a poder calcular por kilo peso, igual por semana, pero los tratamientos se van a dar en forma semanal, pero hasta que remita el cuadro. O sea que no va a haber un tratamiento específico como los usos de los antibióticos, darlos por 14 días, por 30 días, darlos 5 días. Entonces, en lo que es la parte de lo que son los hongos, en la parte de las tiñas, entonces lo recomendable siempre es desaparezca lo que son estos elementos. También se recomienda dar lo que es la parte del itraconazol de 100 a 200 miligramos por vía oral, y vuelvo a repetir de que el tratamiento va a ser hasta que remita el cuadro. Ahora, en la tiña de la mano también va a estar metido lo que es el Trichophyton rubrum. Entonces, en este caso vamos a ver que va a haber un predominio en lo que es la mano dominante, pero también va a haber una relación entre lo que es la tiña del pie o con también lo que es la tiña de tipo crural, en el sentido de que estas lesiones van a producir la parte de escozor. Entonces, la mano diestra, la que es más hábil de la persona, ya sea zurdo o derecho, lo que va a hacer es inocular de diferentes sitios esporas en otra área, en este caso en la parte de las manos. De la misma forma se producen placas descamativas, porque van a atacar a la parte de la queratina. Entonces van a estar delimitadas, va a haber hiperkeratosis, ese engrosamiento, va a haber fisuras en la parte de la palma de las manos. Si encontramos esta situación, pues nos orientaría directamente a pensar en una dermatitis de contacto, como hemos visto al contacto de cemento, a los detergentes, pero la parte de evolución clínica nos permite aclarar esta situación. Entonces, estas áreas van a tener bordes bien delimitados, va a haber una parte central que va a ser de tipo ilesa, vamos a encontrar también la presencia de pápulas, vesículas, ampollas, que son factores comunes en otros tipos de lesiones como son la parte de las dermatitis. Pero en este caso, vuelvo a repetirles, es el antecedente de la misma evolución del cuadro y también los hallazgos que vamos a encontrar de tiñas en otras regiones, ya sea en el pie o en la parte de la ingle. Ahora, puede haber complicaciones como son los cambios secundarios, donde se va a volver tipo líquen crónico, va a presentar la presencia de nódulos que van a producir bastante escozor, pero esto nuevamente se debe a lo que es una infección sobreagregada. Entonces, al haber este escozor, entonces se inocula otros agentes, estrepto o estafilococos, lo cual va a hacer que haya una infección sobreagregada. De esa forma, entonces va a haber mayor molestias en la parte de la mano. Entonces vamos a ver esas características descamativas como tipo resequedad, pero son capas de plaquitas descamativas. Entonces, el diagnóstico diferencial siempre con las dermatitis de contacto de tipo atópicas, pero estas mismas se van a agrietar o fisurar porque la mano va a estar en constante movimiento de flexión y extensión de los dedos, maniobras de prensión, entonces va a producir daños. Entonces, lo que hacemos es la comparación de que la lesión va a estar a predominio de la mano de tipo dominante versus la otra mano que no va a presentar esas placas descamativas
con respecto a la mano de tipo diestra o útil. Entonces, observen acá de que la relación que existe, ya vamos a ver incluso en las uñas de las manos, que va a haber la presencia de hongos por la parte del rascado, pero va a haber una relación en lo que es otra micosis, como son puede ser de las uñas, la parte de tiñas de los pies, los cuales por el rascado ha hecho de que se mueva, que se levanten las esporas, colonicen la parte de la piel, produzcan esas lesiones, y vamos a ver esas áreas con eritema, escosor, las áreas descamativas que van a estar delimitadas, o sea que no van a ser en su totalidad de lo que es la parte de la región de la mano, sino que van a haber áreas que se van a observar. Entonces, generalmente vamos a ver esa área descamativa periférica, la parte central no tan dañada, pero va a estar también una característica principal en lo que son la presencia de hongos, es que fuera de lo que es la área descamativa, vamos a encontrar en la parte de la periferia también un reborde de tipo inflamatorio o un eritema, lo cual nos permite identificar también este tipo de lesiones producidas por hongos. Entonces, el diagnóstico diferencial, entonces, dermatitis de tipo atópica, pero la descartamos porque no va a haber ese periodo de que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Entonces, la parte del líquen simple crónico, entonces vamos a ver de que va a haber un área circunscrita, este no va a estar tan levantado. Después, los otros tipos de dermatitis, las que son tipo alérgica o las de contacto, ya sabemos de que no las vamos a poder relacionar directamente porque el cuadro clínico es diferente. Entonces, no hay un dato de exposición directo y que haya producido este daño. Entonces, vamos a poder ver la parte de inicio. Ahora, en la tópica vamos a ver si ha habido inicios desde niño. Entonces, descartamos con esos datos. Por eso es que la parte clínica es importante en la parte de la anamnesis, que nos va a permitir orientarnos sin necesidad directamente de buscar lo que son los exámenes complementarios del laboratorio en el caso de hongos para poder hacer cultivo o hacer la parte de microscopía. A eso es a lo que me refiero, sino que ya al ver la lesión característica que se está observando en el paciente más el antecedente clínico, ya nos va a orientar a un diagnóstico, el cual, digamos, vamos a iniciar un tratamiento y vamos a ver lo que es la evolución en función de tiempo y la mejoría. Entonces, en estos tratamientos son largos, no van a resolverse tan fácilmente. Ahora, en la parte de lo que es la parte de la tiña de la mano, igual, de la misma forma tópica, entonces se va a utilizar lo que es la parte del miconazol, clotrimazol, ketoconazol, o sea, cremas tópicas que pertenezcan a la familia de los imidazoles para hacer, digamos, el tratamiento y que vaya impregnando en la parte superficial de la parte de la piel, y vamos a hacer un refuerzo con lo que es medicamentos de tipo sistémico. Entonces, de la misma forma podemos utilizar la terbinafina, 250 miligramos día, vía oral por 14 días, pero vamos a ver su evolución para seguir ampliando o no el tratamiento. El ketoconazol, de la misma forma, 200 miligramos vía oral, vamos a hacer ese tratamiento, ese control. El ketoconazol siempre es uno de los medicamentos más cuestionados y que muchas veces solamente dice que funciona contra lo que son las micosis o tiene más predisposición por las levaduras, entonces siempre lo cuestionan. Por eso es que pues, siempre se piensa en utilizar generalmente el itraconazol como una elección. Pero vamos a tener estos medicamentos a nuestra disposición a elección. ¿Cuál van a ustedes manejarlo y cómo les va a reaccionar en los diferentes tratamientos? Entonces vamos a tener también el fluconazol, que podemos dar en dosis de 150 a 300 miligramos por vía oral. También en niños vamos a tener de que podemos dar de 3 a 6 miligramos por kilo peso. Esto por semana, y luego volvemos a
repetir hasta que remite el cuadro. Generalmente en un mes, la parte de lo que son las tiñas de pie y mano tienen una mejoría, de las manos evolucionan mucho más rápido, entonces podemos utilizar esos medicamentos. De la misma forma, la parte del itraconazol podemos utilizar de 100 a 200 miligramos por vía oral, lo cual a veces es más recomendable utilizar directamente 200 miligramos. Entonces, para que esto revierta lo más pronto posible, pero siempre teniendo cuidado de que no haya, digamos, problemas gastrointestinales de reacción a lo que son este tipo de medicamentos. En la tiña crural, de nuevamente está el tricopitón rubrum, por eso es que la parte de lo que son la parte de las tiñas es ver, identificar el tipo de lesión. Entonces, vamos a ver que en este caso, cuando va a afectar la parte inguinocrural, estas lesiones van a estar durante meses o años, van a formar placas más grandes y ya empezamos a ver una diferencia por lo que es la parte de la región. Va a haber procesos de tipo descamativos, bien delimitados, que pueden tener un color rojo opaco, pueden tener bronceado o pardo. Entonces, vamos a poder ver con cuidado estas características que nos permita ver su ubicación. Entonces, como región crural, nos permite descartar lo que es la pitiriasis versicolor. Entonces, de esa forma vamos a poder... Mil disculpas. Entonces vamos a ver esa coloración y luego vamos a ver lo que es la parte de pápulas o pústulas en la parte de los bordes. Mil disculpas. Ay, me quisiera clonar, ese es el problema, no me da el tiempo. Bien, entonces este tipo también de tiña crural vamos a encontrar con otro tipo de tiñas que van a acompañarla, entonces generalmente la del parte del pie, lo cual le va a producir la parte del rascado, la inoculación en la parte de la mano, y que luego se va a llevar a la parte de la ingle. Por eso es que va a haber colonización por esa forma de autoinoculación en diferentes regiones. Entonces, en este caso vamos a ver que ya son estas coloraciones, algunos ya han podido observar en algunas personas. Entonces son placas, o sea, que están delimitadas a un área de lo que es el área de rascado, van a haber sol levantamientos, va a haber áreas descamativas, va a haber la parte del eritema, vamos a encontrar la parte de pápulas, vamos a encontrar algunas vesículas, pero la parte de la distribución y la parte de la ubicación nos permite ver estas características. Entonces, en estos procesos que son más descamativos, más circunscritos, más figurados, pues tendríamos que ver y analizar y ver si no se trata de una dermatitis de contacto por plantas, una fitodermatitis, que sería el único diagnóstico diferencial en este tipo de características. Pero vamos a encontrar esas áreas descamativas, pero va a haber ese halo, observen acá, ese halo rojo, lo cual nos va a permitir ver lo que son con mayor característica, lo que son la parte de las micosis. Ahora, cuando evoluciona en forma crónica, entonces ya va a haber áreas de rascado, entonces ya va a haber la formación de unas estructuras tipo líquen, engrosamientos de lo que es la parte de la piel, va a haber ya áreas ulceradas, va a haber la parte de incluso nódulos que van a doler. Entonces, esto es porque la piel ha sufrido una sobreestimulación por la parte del rascado, por la ausencia del tratamiento. Y muchas veces estas lesiones están contraindicadas utilizar lo que son corticoides. Por eso es que cuando vean la parte de hongos, hay una crema que manejamos mucho en la parte de dermatología que es el Alcoderm o el 4-Derm, que tiene antibiótico, que tiene corticoide, un antihistamínico. Entonces, de esa forma, digamos, se utiliza. Pero
se utilizan, digamos, para que le calme el dolor, el ardor, la inflamación, corticoides, entonces esto va a empezar a evolucionar desfavorable porque los hongos se van a favorecer con la administración de los corticoides. Por eso es que los medicamentos que se dan son más agresivos por mucho más tiempo, lo cual hace que reviertan estos cuadros. Pero en este caso, digamos, si se usa, digamos, corticoides para disminuir la parte de la inflamación, entonces va a producir que evolucione a una lesión más crónica con engrosamiento de la misma piel, con placas descamativas, presencia de pústulas, incluso podemos tener mayor cantidad de grietas o fisuras en este tipo de lesiones. Pero la evolución clínica es la que nos permite orientarnos. Entonces, ya modificando lo que es el esquema de tratamiento, vemos lo que son prolongados antimicóticos. Entonces, el otro diagnóstico diferencial que vamos a tener es con lo que son las lesiones por tipo cándida, también lo que son las psoriasis, procesos descamativos, lo que era la pitiriasis versicolor que se ha mencionado, pero por la parte de la ubicación no va a corresponder, entonces de esa forma vamos a poder descartarlas. Entonces, nuevamente, por eso parecería repetitivo lo que es la parte de lo que son el uso de medicamentos, pero es para que ustedes vean de que en la parte de lo que es dermatología vamos a tener un esquema de tratamiento muy similar para lo que son los diferentes tipos de agentes micóticos, o en el caso de dermatitis han visto cuál es el esquema de tratamiento, y eso no va a variar porque como están viendo diferentes áreas del cuerpo que están presentando estas reacciones micóticas, el agente es el mismo. Entonces atacamos al mismo, entonces tenemos que mantener lo que es el esquema de tratamiento para que se pueda resolver. Entonces, imidazoles en forma de crema pueden utilizar para disminuir lo que es la parte de proliferación de lo que es la misma infección o la sobreinfección o autoinoculación, y de esa forma nos da tiempo para utilizar lo que son los antimicóticos de tipo sistémicos. Volvemos a tocar lo que es el mismo esquema, terifamina, igual 200 miligramos, vía oral 14 días, entonces la misma forma de cuestionamiento de la parte del ketoconazol, pero también funciona. Igual el fluconazol al mismo esquema terapéutico, y la parte del hidroconazol de la misma forma en el mismo esquema terapéutico. Parecería que fuese muy redundante, pero es para que se den cuenta de que el tratamiento de estos tipos de hongos entonces son manejados por medicamentos que vamos a tener de elección nosotros mismos, en lo cual en la práctica profesional va a hacer de que exista un medicamento de elección de cada uno de ustedes, así como van a tener su antibiótico favorito, entonces el que les pueda cubrir de diferentes agentes microbianos, entonces van a tener de la misma forma un medicamento de elección en lo que va a ser el tratamiento de tipo hongos, ya sea de forma tópica o de tipo sistémica. Bien, en la parte de las tiñas del cuerpo también va a estar el rubrum, pero también podemos encontrar lo que es la parte del Microsporum canis. Por eso es que les decía, digamos, que me ha lamido el gato, me ha lamido el perro, entonces me apareció esta mancha que es blanquecina, entonces es un hongo descamativo. Entonces vamos a encontrar de la misma forma placas descamativas con bordes delimitados, va a haber crecimiento periférico, la parte central se va a mantener, entonces va a empezar a avanzar hacia la parte de la periferia del hongo, entonces va a dar unos aspectos de tipo anillos. Entonces eso es lo que vamos a poder observar. Ahora, cuando veamos las características ya varían un poco con lo que es el Microsporum canis. Este va a formar vesículas y pústulas, y va a formar costras en la parte de los bordes de lo que son la formación o levantamiento de lo que son las placas descamativas. Entonces, esta es la variación que vamos a poder encontrar en lo que es referente a lo que son las micosis o las tiñas, en este caso lo del cuerpo, donde si observamos fuera de lo que son las características de las placas descamativas, vamos a encontrar vesículas, pústulas y costras en la parte periférica. Entonces directamente ya nuestro agente etiológico
va a ser el microsporum de tipo canis. Entonces va a haber mayor incremento de lo que son las pápulas, nódulos, pústulas, y va a producir una foliculitis dermatofítica que se conoce como lo que es la parte del granuloma de Mahochi. Entonces, si encontramos una lesión o una alteración más marcada en la parte de lo que son las tiñas del cuerpo, entonces el agente va a ser Microsporum canis, pero el tratamiento va a ser el mismo. Entonces, solamente tenemos que lograr diferenciar e identificar las regiones del cuerpo y qué tipo de lesiones se están presentando. Entonces vamos a ver de que un área va a empezar a crecer hacia la parte de la periferia, por eso es que hablamos de la formación de tipo anillos que van a avanzar, igual lo que son la parte de lo que son las placas descamativas, la parte de eritemas, vamos a encontrar en lo que son las tiñas del cuerpo. Observa entonces de que ya la piel entonces más desecada, la parte de la integridad está afectada, ya por lo que es la parte del rascado, ya va a haber un aumento del engrosamiento de la parte de la piel, pero van a formar en sí lo que son tipos anillos, este tipo de micosis, entonces que van a ir creciendo, motivo por el cual en la periferia va a ser la parte del eritema. Por eso es que, digamos, eso nos permite orientarnos con respecto a lo que son las escaldaduras, con lo que son las dermatitis, entonces que sea un proceso de tipo expansivo, pero en esta forma podemos observar mucho mejor que se marca el reborde con un eritema más marcado, con una reacción inflamatoria en la parte periférica, lo cual nos permite saber que es un hongo. Entonces vamos a encontrar lesiones descamativas, la parte central conservada, en donde ha partido lo que es la parte del crecimiento o expansión de este tipo de hongos. Entonces vamos a encontrar también en la parte de la pierna, entonces vamos a ver esa característica, podemos encontrar en otras áreas, igual que en forma de anillos, que van a empezar a avanzar. Entonces, si vemos este tipo de lesión, podemos pensar como diagnóstico diferencial a lo que es la parte de Leishmania, pero vamos a ver de que esta lesión es netamente plana, descamativa, puede tener un poco levantado la parte de los bordes, pero no va a estar ulcerado o se va a observar lo que es el tejido de granulación, como era la parte de la leishmania. Por eso es que esos dos temas los he querido unir para que podamos ver las características de las mismas. Entonces vamos a ver que va a haber las placas descamativas, va a haber la parte del eritema, vamos a ver lo que son la parte de las pápulas, podemos encontrar la parte de las pústulas, entonces, pero circunscritas a una área específica. De esa forma llegamos a la parte del diagnóstico. De la misma forma, descartamos lo que son las dermatitis, la parte de la psoriasis, el proceso descamativo, pero también en este caso tenemos que pensar en lo que sea los linfomas de tipo cutáneo. Mil disculpas. Bien. Entonces el esquema de tratamiento va a ser el mismo. Entonces de esa forma ya lo vamos a ir pasando para que lo puedan revisar con calma. Entonces vamos a ver también lo que es la parte de la tiña de tipo facial. En este caso también va a estar los tricos, pero de diferentes variedades. El rubro podemos tener el tono que tiene predilección para lo que es la parte de los cabellos. Entonces este va a ser para la tiña de cabeza. Y también vamos a ver lo que son los microsporum del tipo canis, entre los agentes causales. Entonces van a producir también máculas o placas eritematosas circunscritas de diferente tamaño y empiezan a producir en la cara un borde levantado y la parte de regresión central o la parte indeble en lo que es en la parte central de este tipo de lesiones.
Entonces se hace el diagnóstico diferencial con lo que son las dermatitis, que ya sabemos cómo las podemos descartar. La parte del eritema lo mismo, la parte del lupus, que tiene aspecto de alas de mariposa, pero en región facial. También erupciones por sensibilidad a la parte de la luz, vamos a poder considerarlas, pero la evolución en función de tiempo lo que nos va a dar ese diagnóstico definitivo para poder iniciar el tratamiento. El tratamiento va a ser el mismo que lo que son las líneas del cuerpo, o sea, el esquema de tratamiento va a ser el mismo. Solamente que en la parte de lo que son las tiñas de la parte de uñas son más complicados y el tratamiento es por meses hasta un año. Entonces vamos a encontrar a nivel facial un proceso en forma de placa, se puede encontrar áreas de rascado, procesos descamativos. En este caso vamos a ver en lo que es la imagen, que igual está en la parte del libro, que forman igual la parte de los anillos, se van a observar, pero esta otra lesión es un ganglio ya que está a punto de infartarse, por lo que esta persona es inmunodeprimida, entonces puede ser una lesión sobreagregada que nos pueda distraer de lo que es el hallazgo principal del crecimiento de esta tiña de tipo facial. En la parte de la cabeza también vamos a ver de que la forma de transmisión en la parte de las tiñas de la cabeza va a estar causada por lo que son los microsporum, en este caso del tipo canis. Lo que vamos a encontrar va a ser estas esporas, las artroconidias, entonces vamos a hablar directamente de esporas, igual de la forma de transmisión de persona a persona, de animales a las personas. Entonces podemos encontrar como una infección en la parte del ectotrix, estamos hablando de la parte externa de lo que es el vello o la parte del cabello. Entonces se va a adherir las esporas a la parte externa, entonces va a producir hifas que van a fragmentarse y van a formar más esporas, en forma de lo que es la parte de infección por ectotrix, o sea que sí quede la parte periférica. O puede hacer que la infección se colonice por la parte interna de lo que es el tallo o diáfisis del vello cabelludo. Entonces, en este caso va a ser un predominio de lo que es el Trichoporum tonsurans. También vamos a encontrar lo que es la parte de lo que es la tiña de cabeza, entonces, pero del tipo mancha negra, que para parecer una dermatitis de tipo seborreica. Ahora, otras complicaciones más fuertes son la parte del querio, en las cuales vamos a encontrar ya placas humedecidas, vamos a encontrar incluso lo que son ulceraciones, secreciones purulentas, entonces va a ser más compleja esta característica de lo que es la parte del querio. También vamos a encontrar como es la tiña fábica o tiña fabus, que va a ser una variante solamente de lo que es el daño a la parte de la diáfisis de lo que es el cabello. Entonces, cuando veamos este tipo de alopecia, vamos a observar también una placa descamativa que van a empezar a formar placas que se van a ir uniendo entre ellas y van a darnos esta característica como si fuese una sola placa o una característica de una tipo alopecia de tipo traumática. Entonces vamos a encontrar que los cabellos van a estar frágiles, van a tener cambios de coloración en los cabellos que están próximos a lo que es el área de lesión, de lo que es la invasión de la parte de las esporas, el proceso descamativo, donde van a cambiar a colores grises de tipo mate y de esa forma van a ser quebradizos. Entonces vamos a tener estas características, pero vamos a observar áreas descamativas, tipo caspa, como se menciona, lo que es la misma caspa, pero es producido por otro tipo de hongo que no es tan agresivo. Entonces vamos a ver esa característica en lo que es la tiña de la parte de la cabeza cuando no hay reacción inflamatoria. Entonces solamente vamos a ver las placas descamativas y lo que es la fragilidad de los cabellos y se van a empezar a fragmentar los mismos. Ahora lo que es la tiña de la parte de mancha negra en la parte de la cabeza, vamos a encontrar que igual los pelos son cortos, vamos a encontrar de que va a haber aspectos de puntos negros,
Entonces, esta situación, digamos, ya nos cambia, digamos, el diagnóstico, entonces ya es más amplia, es más difusa, entonces va a haber áreas de que van a permanecer todavía algo de cabello, pero no va a estar bien delimitado como en el anterior caso. Entonces, de esa forma hablamos de lo que es la parte de tiña negra. A lo que se refiere es por lo que es, o mancha negra, es lo que va a quedar a nivel de lo que son los folículos, la parte de la salida de lo que son los cabellos. De esa forma vamos a poder observar esas características. Ahora, el querio ya es más complicado, pues lo decía ya que vamos a ver, digamos, ya afectación de la parte del cabello, pero vamos a ver lesiones que van a estar más circunscritas, vamos a empezar a ver áreas donde van a producir secreción de pus, o sea, se forman nódulos. Entonces vamos a ver una interfaz entre lo que es la parte de placas escamativas, va a haber nódulos macerados, purulentos, entonces que van a tener la característica de tener un dolor en la persona por lo que es el efecto de masa que produce o el efecto de sobretensión a lo que son las diferentes estructuras por debajo de lo que es el cuero cabelludo. Entonces va a tener un aspecto de tipo panal de abeja. Por eso es que vamos a encontrar esas características. Bien, entonces vamos a tener la tipo de tiña de lo que es la tiña fábica. Entonces vamos a ver de que ya va a haber placas, costras que van a ser más gruesas, que se adhieren, entonces van a tener otra coloración, otra característica tipo amarillenta, pero va a tener también un olor de tipo fétido, que en algunos casos tiende a resolverse en forma espontánea, pero va a dejar, a diferencia de las otras, cicatrices. Entonces, esa característica vamos a encontrar en este tipo de personas que tengan este tipo de tiña. Se puede iniciar el tratamiento, sí, van a revertir, sí, pero ya vamos a tener tejidos de tipo cicatrizal. Entonces, el esquema de tratamiento, vamos a manejar el mismo esquema de tratamiento. La forma de identificación es lo mismo, o sea, hacer la microscopía, ver la parte de la del cultivo, pero la parte de tipo clínica. En la parte de lo que es la tiña de barba, sé que también están cansados, les pido que me regalen unos 10 minutos más de su tiempo para que podamos avanzar algo más y con eso ya hasta donde lleguemos en 10 minutos, entonces tengamos el temario para su examen. Entonces vamos a encontrar en lo que es de la tiña de la barba, presencia de lo que va a ser inflamación de los folículos pilosos, va a haber presencia de pus, vamos a encontrar nódulos o placas, lo cual permite que los vellos se desprendan de forma más fácil, o sea, solamente con una manipulación, entonces va a haber un desprendimiento. Se va a presentar lo que son parches descamativos de tipo circulares, rojizos, pero también va a haber una forma de tipo querio, donde van a haber nódulos, placas de tipo purulentas maceradas. Entonces, esto vamos a encontrar a nivel de lo que son la parte de los labios, barbas, entonces vamos a ver de que esto no va a ser un tipo acné, va a ser un hongo con proceso descamativo, con formación de la parte de pus en la parte de la lesión, lo cual va a producir irradiación o crecimiento a las diferentes áreas, donde vamos a observar de que ya no existe una simetría en la parte de la distribución de los rayos de lo que es de la parte del bigote. Entonces va a haber lesiones de rascado o se van a producir ruptura de estos nódulos. Entonces va a haber secreción de tipo purulenta y la lesión va a empezar a avanzar. Y observen que va a tomar diferentes otras regiones, pero en la parte de lo que va a ser en el área específica donde va a haber vello, entonces va a haber desprendimiento de estas estructuras. Bien, como va a haber la presencia de pus, entonces lo único que vamos a modificar va a ser el uso de antibióticos que van a ser de nuestra elección.
Entonces la parte igual de lo que es ahora, lo que es la tiña versicolor, vamos a ver de qué vamos a encontrar lo que son las esporas, vamos a encontrar la parte de las cifas, en lo que son los estudios, y vamos a encontrar esta característica. Entonces igual van a dañar la parte de lo que es la parte queratina, pero en este caso hay una pequeña variación. El hongo que va a causar lo que es la tiña versicolor es de la familia de lo que es Malassezia de la furfur. Entonces igual va a ir a atacar a la queratina, a nivel también de la piel de los folículos, pero va a formar placas descamativas, máculas delimitadas, que van a tener diferentes colores, que van a ser desde colores rosas, marrones, que pueden estar hipo o hiperpigmentadas, y que van a tener distribución a nivel del tronco torácico o directamente a lo que es del eje del tronco, a lo que va a ser las estructuras de cuello, la parte de la columna, espalda, entonces la parte del eje de tipo axial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta blastospora, vamos a hablar directamente de lo que son las mismas esporas, van a transformarse en lo que es la forma de micetos o miceliales. Entonces, lo que van a hacer, van a producir lo que es un ácido dicarboxílico. Entonces, lo que va a hacer es dañar lo que es la tirosinasa, la va a inhibir, entonces lo cual va a producir también modificación y cambio de la coloración de la piel. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se explica por qué se produce lo que es la tiña versicolor. Entonces, el furfur, entonces es un proceso de invasión, entonces va a producir aumento de lo que es su ácido dicarboxílico, lo cual bloquea lo que es la tirosinasa de los melanocitos y va a producir modificaciones en lo que es la parte de la coloración de la piel, fuera de lo que son los daños que van a causar los mismos. Entonces, estos van a atender a lo que es la evolución de tipo crónico, pueden ser asintomáticas, vamos a encontrar áreas de alteración de la parte de la pigmentación, despigmentadas o hiperpigmentadas, vamos a encontrar máculas que están delimitadas, pueden ser de aspectos redondeados, ovales, entonces vamos a tener escamas de tipo finas. En otros casos vamos a encontrar incluso de complicaciones como son la inflamación de los folículos, y también una sobreagregación de lo que va a ser una dermatitis de tipo seborreica. Entonces lo que vamos a encontrar va a ser unos cambios de coloración en la parte de la piel con una pequeña descamación a nivel de lo que es el eje del tronco. Entonces vamos a hablar de lo que es a nivel del cuello. Observen que va a haber este cambio de coloración. Entonces, esa característica vamos a poder observar, que vamos a tener que diferenciarlo de lo que va a ser una dermatitis de tipo solar o una fotosensibilización a la luz ultravioleta. Pero ya es más fácil cuando observamos estas características en estas personas, cuando vamos a encontrar la presencia de estos hongos, que muchos piensan son milunar, son hongos que van creciendo, van cambiando. Lo que podemos analizar va a ser el proceso descamativo que nos va a permitir orientarnos o ver lo que es la etapa de transición o cambio de lo que es la parte de coloración del cuerpo por estos tipos de hongos, o esta estimulación va a hacer de que haya piel sana y piel dañada. Entonces, lo que muchos pueden decir de que es mi lunar de nacimiento, entonces habría que ver si no hay un proceso descamativo y se trata de lo que es la tiña o pitiriasis versicolor. Entonces vamos a ver que va a tener una característica menos marcada de lo que es la parte del eritema o inflamación que veíamos en los otros tipos de hongos, pero va a ser esto producto de un hongo. Entonces, si vamos a pensar que esto es una reacción inflamatoria y metemos un corticoide tópico, entonces lo que vamos a hacer es empeorar esta situación. Podemos encontrarlos entonces en forma de plaquitas que van a ir confluyendo en la parte del tórax, podemos encontrar en la parte de la piel con este cambio de coloración, porque vamos a ver de que el pigmento de los melanocitos va a estar dañado. Entonces, vamos a tener que tener cuidado, digamos, de lo que es el diagnóstico diferencial, lo que es el vitiligo. Si una sola área es circunscrita, entonces descartamos lo que es el vitiligo.
es un proceso autoinmune. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a ver? O sea, el vitiligo, entonces ya vemos que va a estar ubicado esas manchas de hipopigmentación en diferentes partes del cuerpo. Entonces, las pityriasis alba, lo que va a ser, digamos, una lesión de hipopigmentación también. También lo que es en la parte de lo que son postinflamatorias, entonces son diagnósticos diferenciales. Entonces, la forma de estudio, digamos, en la forma de lo que es laboratorio, en forma directa, digamos, colocar en la placa, colocar en la parte de hidróxido de potasio, entonces lo que vamos a ver son la presencia de las levaduras, hifas, los hongos, y luego vamos a ver con la parte de lo que es la lámpara de Wood, que va a haber una fluorescencia azul verdosa, que nos permite ver estas escamas. Entonces podemos tomar también la parte de biopsia, y ver, digamos, que va a haber una colonización a nivel del estrato córneo, y también de lo que es la parte de devolución en función de largo tiempo. Entonces nos permite ver de que una vez que hagamos un tratamiento va a haber una hipopigmentación que va a persistir por varios meses después del tratamiento. Entonces aquí podemos modificar ya lo que es el esquema de tratamiento. Ya utilizamos de lo que es el shampoo o jabones de sulfuro de selenio, con el famoso Head and Shoulder que utilizan, pero es antimicótico. Entonces manejamos igual el ketoconazol, clotrimazol, y podemos manejar lo que es el fluconazol o el itraconazol, que son los medicamentos que más se están utilizando en el tratamiento de hongos. Entonces el consejo, el itraconazol es un medicamento que hay en diferentes farmacias y que se puede ser un medicamento de su elección al momento de tratar estos tipos de hongos. Ahora, por mencionar lo que va a ser la tiña negra, va a ser otro tipo de tiña, ya vamos a terminar. Entonces va a haber una colonización mimicótica de tipo superficial, pero igual en el estrato córneo. Entonces va a ser causado por lo que va a ser por la Ortanea Wernicke, entonces como agente causal, entonces se produce por una inoculación directa en la parte de la piel. De la misma forma va a producir la parte de máculas, pero van a ser de color pardo negruzca, igual los bordes delimitados, pero van a tener distribución de tipo palmar y plantar. Entonces podemos diagnosticarlo con la parte de lo que son la parte de microscopía, ver la parte de lo que son la parte de las hifas tabicadas. Entonces eso va a ser una característica en el microscopio. Pero la forma del tratamiento, vamos a ver lo que es el uso de alcohol iodado, también la parte de imidazoles como el ketoconazol en forma tópica. Entonces solamente vamos a encontrar un cambio de coloración y una mancha, pero con áreas descamativas, y lo cual nos permite descartar un nevo y hacemos el tratamiento para hongos. No sé si quieren parar acá o terminamos esto en 5 minutos más. Les dejo su lección, Bueno, por favor, si están cansados. Más adelante, por favor. Podemos terminar, creo, que ahí ya Ya, estamos listos. ya. Entonces, terminaremos. Entonces, por favor, les pido un poquito de paciencia, de aguante hasta unos minutos más y podamos terminar esto. Ya, listo, vamos. Entonces, esta es otra patología que está frecuente y que vamos a encontrar, que son las tiñas unguiales, o la parte de lo que son las micosis en uñas. El mismo agente que hemos estado mencionando, de lo que es el Trichophyton rubrum, también podemos encontrar lo que es el Trichophyton mentagrofites. Entonces, pero vamos a ver de que estas tiñas fungiales van a estar ubicadas a nivel de su clasificación de tipo subunguial, distal y externa. Son las más comunes, son las que vemos con las uñas engrosadas, en las cuales, digamos, va a haber una infección en la parte inicial, en lo que es el hiponiquio, cuando hemos visto lo que es el sitio de transición de lo que es de la uña y la parte de la piel. Entonces va a empezar a ver lo que es la parte de colonización a ese nivel de la parte de los hongos. Eso hemos podido ver en la primera clase. Y luego va a avanzar al lecho unguial y se va a extender
entre todo lo que es el tejido subungual. Podemos también encontrarlo como lo que es la onicomicosis de tipo blanca superficial, que va a estar localizada o ubicada en la parte dorsal de la uña. Entonces va a tener un aspecto de tiza. O tenemos también la onicomicosis subungual de tipo proximal, que va a estar directamente alojada, ubicada en la parte de la cutícula, y de ahí va a ir avanzando hacia la parte distal o libre de lo que es la parte de la uña. Entonces vamos a encontrar en la onicomicosis subungual distal externa, entonces la más común que vamos a encontrar en los diferentes tipos de pacientes. Entonces vamos a ver que las uñas tienen una coloración diferente, son opacas, grises, entonces va a haber la parte de descamación y liberación de esporas porque se vuelve frágil la uña. Entonces vamos a ver esa característica en lo que son las tiñas de tipo unguial en la parte distal o subunguial distal y externa. La tiña unguial de que va a ser de tipo blanca superficial es ese aspecto de tiza que vamos a encontrar en la uña. Va a ser como una placa, y el tipo de subunguial proximal que va a ir creciendo desde lo que es la parte proximal de lo que es el lecho unguial hacia la parte distal, va a ir desplazándose. Entonces el tratamiento y el diagnóstico va a ser primero la observación. Vamos a encontrar ese tipo de lesiones. Vamos a hacer en este caso lo que son los debridamientos. Las uñas ya son frágiles, podemos utilizar alcohol yodado y la parte de ketoconazol para ayudarnos a tratar este tipo de patologías. Y luego vamos a cambiar, ya acá sí se modifica lo que es el esquema de tratamiento, por eso se los he marcado con color, porque estos tratamientos son más complicados. A diferencia de las otras tiñas, vamos a utilizar lo que es la terbinafina, 250 miligramos día, vía oral, pero en caso de que sean de las uñas de las manos, vamos a utilizarlas por 6 semanas. Podemos utilizar por mucho más tiempo. En la parte de uñas de los pies, hasta 4 meses. Pero vamos a ver cómo va a ir evolucionando, porque esos tienden a presentar nuevas infecciones. Podemos utilizar también la parte del fluconazol, pero este tratamiento es hasta la remisión, o sea, es un tratamiento mucho más largo. Ahora, si hacemos tratamiento con lo que es el itraconazol de 250 miligramos vía oral, entonces podemos hacer tratamientos por 6 semanas, en la parte de los pies hasta 12 semanas, pero siempre es aconsejable en cuando manejemos la parte de tiñas de tipo unguiales, incluso poder excedernos a estos tiempos de tratamiento, siempre controlando de que no haya alteración de la función hepática y renal, eh, hasta que se pueda remitir. Y también hacer la parte de orientación e indicaciones para que no se vuelva a presentar nuevos contagios, nuevas reinfecciones o nuevas inoculaciones por estos hongos. Bien, entonces con eso ya hemos terminado. Ese es el temario que vamos a utilizar para lo que es el examen parcial. Mañana yo voy a hablar en la universidad para que podamos definir si me dan la facultad de hacerlo de tipo virtual. Entonces, en consideración de las situaciones particulares de cada uno de ustedes, para que no se perjudiquen, así también se prevea lo que es la parte de lo que son evitar lo que son los desplazamientos, tener, digamos, nuestras medidas de cuidado, y de esa forma, digamos, se pueda, digamos, realizar de forma normal, digamos, el examen, y a medida que vaya pasando las siguientes semanas, vamos a poder regular y avanzar en forma más práctica, como han podido ver, la parte de la materia de dermatología. El día de mañana, en la mañana, yo voy a pasarles ya lo que son las diapositivas que hemos visto ahora en formato PDF para que vayan revisando. Estos mismos temas están en los libros que les he pasado de referencia.
Entonces lo vamos a hacer más didáctico, porque igual este libro de dermatología que estamos utilizando de base, también tengo lo que es el de Fitzpatrick, o sea, la enciclopedia ya para especialistas de la parte de dermato. Lo que me interesa es de que en su actividad práctica puedan utilizar, digamos, este conocimiento, puedan reconocer los diferentes tipos de lesiones y puedan iniciar un tratamiento adecuado. Y siempre vamos a estar con estas situaciones de estas enfermedades de la piel o anexos que vamos a poder toparnos en forma frecuente, ya sea en nosotros mismos o en algún familiar o conocido, y de esa forma, digamos, hacer un tratamiento, resolvemos eso, y de la misma forma podemos aplicar en la parte de los pacientes. Les agradezco su paciencia, también el aguante. Adelante, por favor. Permiso. Por favor, ¿no puede enviar la foto de la capa del libro? Bien, les pasé, digamos, el libro, no sé si les ha tocado. Sí, Compartimos lo que es el libro, lo que estamos con lo que es el Atlas de Fitzpatrick. No sé si lo tienen, pero es verde, un segundo. Vamos a habilitar sí, esto. ya la pasaron. Ya, porque el otro que estoy manejando, dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Es el otro libro, el de Fitzpatrick, para los que quieran, digamos, encaminarse más adelante hacia la parte de dermatología. Entonces, está entre los últimos de bueno, entre séptima y octava edición, los que están, digamos, en los últimos, entonces están divididos igual por tomos. Entonces, el otro, digamos, libro que también estamos utilizando, el de Fitzpatrick, la parte de lo que es el Atlas, entonces tiene un enfoque directo, digamos, para la parte más práctica. Este libro, digamos, de dermatología de Fitzpatrick es como una combinación con el microbiología de Jowett, más lo que es la parte de histología, y la combinación, digamos, de los hallazgos macroscópicos en dermatología. Entonces, pero lo he visto por más funcional y por práctico utilizar del mismo autor lo que es la parte de dermatología, igual entre las últimas ediciones. La bibliografía que dieron de referencia pues era de muy antigua, entonces se prefirió, digamos, como han empezado las clases de dermatología bastante rezagadas por el tiempo de la parte de lo que es la parte del temario, entonces modificar el sistema de educación, pero también de que sea con un buen enfoque práctico para que no estén en desventaja con otros profesionales y puedan ustedes resolver diferentes situaciones en forma inmediata. Gracias, doctor. No tienes por qué. Bueno, entonces les agradezco su paciencia. Ya hemos podido ver la parte de lo que es la parte del temario. Y adelante, por favor. Doctor, disculpe, los temas que ya hemos avanzado también se encuentran en ese otro libro que mostró. Sí, pero yo les voy a dar el consejo siguiente. Lo que se ha tomado, digamos, en la parte de las presentaciones, ya tienen el libro de Atlas de Fitzpatrick, ¿correcto? Sí, Ya. Sí, doctor. Para este examen, estudien de esa parte de la parte del libro del Atlas. Está en diferente orden, porque digamos, yo estoy sí. siguiendo el orden de lo que es el programa analítico, entonces está en diferente orden. Entonces vayan estudiándolo del Atlas. No voy a meterles información de lo que es el libro de dermatología clínico de Fitzpatrick, porque no es correcto, porque les estoy enseñando de un libro específico. Entonces, Sí. Ya, doctor. ya, entonces no va a ser para que les haga sorpresa, como por ejemplo les voy a decir, vamos a dar examen de medicina interna, vamos a utilizar el Harrison y les voy a preguntar todo de Farreras o de Cecil, no les voy a hacer eso.
Ah, ya, doctor, está bien. Ya, entonces no va a haber esas sorpresas, pero vayan viendo y siguiendo lo que es el esquema de lo que son los PDFs, vayan revisando el examen y la forma de que yo utilizo, digamos, para la parte de enseñanza es con enfoque de aprendizaje. Generalmente yo soy docente de puro posgrado, entonces, pero ahora estoy manejando pregrado, digamos, para la materia de histología, la parte de dermatología. He sido docente más antes en San Simón de patología, entonces son diferentes áreas que manejo. Por eso es que he visto que la forma de aprendizaje tiene que ser de tipo positivo, o sea, de aprendizaje y que puedan reconocer las lesiones y darles, digamos, un esquema, digamos, de tratamiento, todo eso para que ustedes puedan hacer lo suyo y puedan disponer de este tipo de esquema en forma práctica. Bien, entonces voy a dar por concluida la parte de la clase, entonces les agradezco su paciencia por el tiempo que hemos excedido también para que se pueda nivelar el temario, también que tengan un buen descanso, siempre les voy a desear éxitos en sus exámenes y yo les voy a estar coordinando, informando sobre esta situación que me indican la parte de la universidad para ver si el examen lo vamos a realizar en forma virtual o presencial, pero voy a plantear yo la situación para las situaciones particulares como ha pasado contigo, Wagner, entonces para que también todos estén para el examen, también no haya dificultad de ejecutar el mismo, por lo que es la parte de la plataforma. Entonces nos podemos conectar un rato en lo que es la parte de la plataforma y iniciar la parte de su examen, pero tiene un tiempo de donde se va a cerrar después el examen, si es virtual. Pero yo les aviso eso mañana, por favor, y mañana también les paso lo que son las presentaciones para que puedan tener ya todo el temario. Bueno, Ya, entonces listo, que tengan doctor. un buen descanso. Muchas gracias. No, estamos para servirles, Gracias, doctor. estamos para... No tienen por qué. Cuando hay alguna dificultad vamos a tratar de coordinar siempre. Entonces eso es lo que me gusta a mí, digamos, coordinar y no imponer. Claro que también cuando ya, digamos, ya es algo, digamos, donde se tiene que tomar una decisión fuerte, ahí sí no me mueven ni con grúa. Pero les deseo el mayor de los éxitos y un buen descanso. Gracias, doctor. Buen descanso y buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Tengan un buen descanso. Buenas Buenas noches, noches. doctor.